Gracias por estar con nosotros. El día de hoy hablaremos de cómo ha sido el cambio de la literatura desde la época precolombina de América, con la siguiente pregunta: ¿cómo ha cambiado la literatura precolombina a lo largo de los años? La literatura en estas épocas era bastante diferente a como lo es ahora. Antes era más formal y distinta, pues los españoles y conquistadores relataban en cartas, diarios y crónicas sus hazañas y descubrimientos en nuevas tierras desconocidas. En sus cartas y crónicas mezclaban lo real con lo mágico y relataban acerca de las características de los indígenas. En cambio, ahora se utilizan las redes sociales para difundir el día a día de las personas por medio de blogs. Ahora, con respecto a la literatura de la independencia, esta trata y relata inventos y descubrimientos científicos, políticos y sociales de esta época, por medio de obras de teatro, ensayos, oratorios y líricas. Ahora las personas hablan de sus descubrimientos científicos, políticos y sociales por medio de videos y televisión. Cuando hablamos de la literatura de la época precolombina, nos referimos a la literatura que fue producida por los españoles y colonizadores de América alrededor del siglo XV, para relatar sus experiencias mientras conquistaban tierras desconocidas. Durante el siglo XV, Cristóbal Colón se embarcó para comprobar que la teoría de que la Tierra era plana era verdadera, sin contar que encontraría nuevas tierras americanas. Al encontrarlas, quiso conquistarlas, pero mientras esto sucedía, escribía en diarios, cartas y crónicas sus experiencias y aventuras. Al escribirlas seguían ciertas características, entre estas, utilizaban la oralidad para poder relatar sus acontecimientos. La mayoría de textos eran crónicas, poemas o mitos y leyendas, creados por los mismos españoles o por los indígenas cuando los españoles les enseñaron a ellos a escribir, y presentan diversos puntos de vista y estructuras de narraciones por la variedad de escritores. Los temas que trataban los españoles para escribir sus relatos eran la religión de los indígenas, que era un tema sagrado para ellos, ya que alababan a dioses importantes, la magia de los ritos de los indígenas, la naturaleza y sus maravillas, las hazañas que realizaron los españoles para conquistar América y, por último, las características y forma de ser de los indígenas. Algunos de los escritores de la época precolombina fueron Gonzalo Jiménez de Quesada, Fray Bartolomé de las Casas y Hernán Cortés, cada uno con una percepción diferente de los indígenas. Gonzalo Jiménez, conocido por conquistar los reinos de Granada, pensaba y describía a los indígenas como personas pobres y débiles, pero a la vez valientes y buenas. Fray Bartolomé, uno de los grandes escritores de la época precolombina, describía a los indígenas como personas muy buenas y agradecidas, sin maldades, y que no querían nada de cosas materiales. Y Hernán Cortés, por otro lado, el conquistador de México, relataba la gran afición y adicción a sus creencias por la clase de ritos que realizaban, que era darle a sus dioses los corazones y entrañas de niños y adultos. Hernán relataba lo malvados y desquiciados que eran. La función de las tres crónicas es aportar relatos a la literatura colonial de América e informar sobre las características de los indígenas. Con lo anterior mencionado, podemos darnos cuenta que de la época precolombina hasta la actualidad, nuestra literatura y escritura han cambiado mucho, porque han salido y avanzado las nuevas tecnologías, y por medio de estas podemos comunicarnos, informarnos y aprender nuevas cosas. Esa fue nuestra emisión de Make News de mediodía. Gracias por vernos, los esperamos en nuestra próxima emisión.